Soy Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático de Literatura de la UNED, y el libro que voy a presentar es Literatura y Cine. Es una nueva edición de un libro publicado ya en el 1993, que ha tenido una gran recepción en España y en el extranjero. Ello es debido, sin duda, a que aborda un asunto de gran modernidad, pero también un asunto clásico, un asunto moderno, porque aborda el problema de la hibridación de los discursos, y un asunto clásico porque ya Horacio hablaba de pintura, poesía y la relación entre la pintura y la poesía. Pero otros autores posteriores, como Flaubert, por ejemplo, nos decía que cuando termina de escribir San Julián el Hospitalario, que él se ha limitado a poner en palabras lo que había visto en imágenes en una vidriera de la Catedral de Rouen. Lo que Flaubert no sabía, o quizá Flaubert sí sabía, es que esas vidrieras en imágenes ya estaban transcribiendo lo que aparecía en palabras en la Gesta Romanorum, es decir, en libros muy anteriores. Pero en el mismo sentido, los primeros cineastas, como Griffith, Eisenstein, los primeros grandes cineastas, dicen que ellos proceden como los novelistas realistas, como Dickens, por ejemplo. Solamente que nosotros lo que hacemos es trasladar en imágenes, transcribir esas palabras de estos novelistas realistas. Por lo tanto, estas relaciones son unas relaciones muy fructíferas y en el libro se abordan en tres grandes apartados. En primer lugar, la consideración que la relación entre literatura y cine tiene para la reflexión filosófica, atendiendo a las teorías fundamentales de Bergson, las de Deleuze, pero también a los grandes filósofos contemporáneos como Gianni Vattimo. Más tarde se ve la consideración que estas relaciones entre literatura y cine ha tenido en la crítica literaria tradicional, en la teoría formalista rusa, en Víctor Shklovsky, el propio Eisenstein es hijo del movimiento formalista, en la consideración que ha tenido en la crítica semiológica, en la semiótica de Umberto Eco y otros grandes semiólogos. Es decir, estas relaciones han sido estudiadas por todos los campos, fundamentalmente los campos que tienen que ver con las humanidades, pero con la sociología y, por supuesto, con la teoría de la comunicación y de la información. En el segundo apartado del libro, el segundo gran capítulo, se centra en el controvertido asunto de las adaptaciones. La adaptación literaria o televisiva de una obra literaria. El problema de la adaptación es un problema muy controvertido. Yo lo considero como una traducción. Me parece que es fundamental. Un autor español o un lector español que no conozca el inglés, si no tiene acceso a la traducción de las grandes obras de Shakespeare, pues se queda sin poder disfrutar de esas obras. Lo mismo le puede pasar a un chino que no conozca el español si no se le traduce a ese idioma que se tradujo muy pronto el Quijote. Es decir, que la adaptación es un proceso de traducción, es un proceso de transmitización, un proceso de recreación de una obra, pero que ha sido de gran utilidad. Y grandes teóricos como Bazin, por ejemplo, dicen que adaptar no supone nada, no se hace merma del original, porque el que conoce el texto original pues se queda como está. El que no conocía el texto original, pues o bien no tiene curiosidad por conocerlo, o bien sí le lleva a conocerlo, y eso hemos ganado para la literatura. En ese sentido, por ejemplo, hay muchísimos casos en la literatura española de textos que se han adaptado. Por ejemplo, Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester conocieron una adaptación televisiva, y gracias a esa adaptación pues el libro volvió a ser reeditado, un libro que hacía tiempo que no se editaba. Eso ha sucedido pues con grandes autores también, con Vísperas de Manuel Andújar y con otros muchos grandes autores. Por lo tanto, la cuestión de la adaptación es una cuestión fundamental, es una recreación. Por supuesto, la literatura y el cine son sistemas distintos, con procedimientos técnicos diferentes, pero que se enriquecen mutuamente y hay unos constantes trasvases entre ellos. Aquí en el libro se estudian las adaptaciones de obras de la literatura universal y obras de la literatura española. Y un tercer apartado es el de los procedimientos fílmicos o procedimientos cinematográficos en obras literarias. Es curioso como ya el propio Eisenstein encontraba procedimientos cinematográficos, procedimientos fílmicos en obras de Rimbaud. Incluso se han encontrado procedimientos cinematográficos en la Eneida. Es decir, eso es lo que dio lugar a la teoría del precinéma, es decir, procedimientos fílmicos antes del nacimiento del cine. Por supuesto que es una extrapolación, pero se ha hablado y ha sido toda una teoría, pero desde luego, cuando el cine influye en la literatura es cuando empieza esta manifestación artística a tener gran auge, y así lo vemos en los grandes autores de la generación perdida, por ejemplo, en John Dos Passos, Manhattan Transfer, en los grandes autores, en Fitzgerald y en otros muchos, en el Nouveau Roman francés,
en el realismo sudamericano y, por supuesto, en grandes obras de la literatura universal y la literatura contemporánea. Por lo tanto, estos procedimientos fílmicos en obras literarias son muy frecuentes. Y por último, hay un último apartado dedicado a la bibliografía para que se tenga acceso a las fuentes que se han consultado. En definitiva, lo que se pone de manifiesto con la lectura de este libro, que me parece que es útil, que me parece que es necesario, es que la literatura y el cine no son manifestaciones autónomas, insolidarias, sino que mantienen un diálogo constante y se enriquecen mutuamente.